ya fue un acoso porque ya iba a la escuela diario, iba a la sala de maestros, el niño me empezaba a, pues ya a reclamarte, bueno, y esto se lo debo también al público. Alguien me Ajá. dijo, oiga, usted es como el abogado de los maestros, ¿no? Dije, me gusta, Ah, me ok. agrada. Y te Ajá. diré que me dio miedo. Sí me tembló la Sí, mano. Dije, yo voy a sí, decir, yo me voy a enchalecar problemas de maestros. Y dije, pues va, sí. le entro. Cuando yo me niego y me da miedo y digo, aquí me están dando un citatorio, me están dando una acusación y no la recibo, no la firmo, de Sí. todos modos la acusación procede. El problema es que yo me Ah, quedo sí. sin copia. Así es. Aunque no se firme. Sí, aunque no se firme. Es que tu trabajo es peor que el de la maestra Anita. Eso es un Ujú. acoso laboral. El amedrentamiento, por ejemplo, la intimidación. A mí no me importa de dónde venga, ¿eh? Yo ahorita le doy su liberación y se me va de mi escuela. Y una alumna le mandó fotos a un maestro ya de más de 60, 70 años. Él va y denuncia, oiga, esta persona que sí sé quién es mi alumna, Ajá. me mandó esto, la expulsan y pues estaba con un grupo de feministas, finalmente le rescindieron el contrato. A una Ay, persona de sí. 70 años se quedó sin jubilación, sin pensión, sin nada. Ahora pregunta, ¿alguien te enseñó algún documento legal con el artículo, párrafo, versículo donde decía eso? No. Ahora yo te voy a decir algo, no existe. No tienes ninguna obligación legal. Son niños que se pelean cuando llegan a casa porque ven en la misma privada, en la misma condominio, Ujú. y como son compañeros de escuela, creen que nosotros tenemos Ajá. y Es no. cierto. Las agresiones tienen que ocurrir dentro de la escuela para que entonces sean consideradas acoso escolar. Le dice maestro, esta alumna lo quiere denunciar. No me parece justo. No me hizo nada, pero voy a decir y le voy a sacar dinero y le voy a hacer la vida de cuadritos. Qué Porque a mí nadie me grave. rechaza. Así llegó. Y llegó a amenazarlo también él a la escuela. Una vez en la cafetería, sábete que a mí nadie me rechaza. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Voz Docente. Muchísimas gracias porque esta voz cada vez tiene más eco y esto es gracias a ustedes. Y bueno, el día de hoy es un poquito diferente porque nos visita alguien que se dedica de cierta forma a asistir a los docentes. Ahorita nos va a contar de qué se trata, pero él es Eutimio Herrera Barranco, es licenciado en Pedagogía, también es licenciado en Derecho, pero es más comúnmente conocido como el abogado de los maestros. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un verdadero gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. Tengo muchísimas preguntas, pero ¿qué te parece si del lado de la docencia, qué te parece si nos platicas cuántos años estuviste como docente, en qué grados te ejerciste la docencia? Claro, ya llevo 22 años siendo docente. Actualmente me encuentro en un receso precisamente como parte del trabajo y de la campaña que estoy haciendo de difusión de un hashtag que se llama No más denuncias falsas contra docentes. Entonces, bueno, pues me estoy dedicando de tiempo completo a esto. He dado clases desde preescolar hasta universidad. Entonces, pues decirte, lo último que hice fue estar atendiendo alumnos de primaria en una escuela primaria de tiempo completo en la Ciudad de México. Pero bueno, realmente conozco a todos los públicos de todas las edades. Ah, perfecto. ¿Tienes algún preferido? ¿Algún grado preferido? Fíjate que me fluí. Yo creo que mi personalidad dio para estar principalmente en primaria y también en preparatoria. Fueron los dos niveles en los que yo tuve más tiempo y con los que me sentí más cómodo, la verdad. Sí. Ok. En ese lapso, ahorita que nos mencionaste que hiciste una pausa, pero en ese lapso donde sí fuiste docente, ¿sucedió algo que quizá fue injusto o tal vez violentara derechos tuyos, obviamente, que hoy tú no pasarías por alto por lo que sabes? Híjole, pues hay una infinidad. Te voy a hablar en el caso del sector privado. Me tocó con un alumno de preparatoria. Eran dos hermanos, eran polos opuestos. Uno de ellos era muy talentoso, muy disciplinado y muy respetuoso. Por el otro lado, el otro alumno tenía problemas académicos y además era muy desafiante, era muy respetuoso. Al final del semestre, este alumno reprobó. Y la mamá, pues bueno, me estuvo busque y busque con la finalidad de que básicamente yo le regalara una calificación. Ya fue un acoso
porque ya iba a la escuela diario, iba a la sala de maestros, el niño me empezaba a, pues ya a reclamar. Sí. Es que usted me dio un punto, yo tengo un punto. Le digo, bueno, ¿dónde está ese punto del que me estás hablando? Porque en algún momento se les daba alguna participación, les decía, bueno, por este trabajo Algo en extra. especial, va a ser un extra para que, o sea, ya no les puedo dar 11 de calificación, pero quien lo tenga podría obtener algún. Entonces, él se sostenía de que gracias a ese punto que quién sabe dónde tenía escondido, iba a acreditar mi materia. Yeah. Al grado de que fue con los directivos. Los directivos eran grandes amigos míos, eran una pareja de esposos, subdirector, director y subdirectora. Y yo ya estaba harto. Entonces ya le dije, ¿sabe qué? Voy a hacer le digo, pues que haga su examen extraordinario. Pero él no quería porque sabe que no le iba a pasar. Entonces, era su punto nada más, su punto sí, fue tanta mi desesperación y les dije, mira, solo porque ustedes son mis amigos y porque ya me cansé de que la señora me esté atosigando porque diario iba a la escuela, me esperaba a la salida, nunca me agredió. La señora siempre fue cortés y eso lo voy a reconocer. El que era muy agresivo y me hablaba así, bueno, ya, acuérdese, me lo dio y ¿qué no se acuerda? Ajá, el alumno totalmente irreverente. Entonces yo ya estaba harto. Tuve que aplicar, en esos tiempos realmente no tenía, estaba empezando mi carrera docente y no tuve los elementos jurídicos para incluso demandar este acoso, porque si era un acoso directo a mi persona, tanto por el alumno como por su madre. Entonces le dije, ¿sabe qué? Aquí está. Terminemos esta discusión. No lo estoy dando porque se lo merezca el alumno. Lo estoy dando meramente porque me lo están pidiendo los directivos. Y les dije a ellos, ahí está. Y con eso terminé la situación, pero sí me llenó de mucho coraje y de mucha impotencia. Claro. ¿Y alguna otra en que quizá, no sé si por parte de directores o de la misma institución, que te hayas sentido vulnerado de alguna forma? Sí, eso ya fue en el sector público y fue hace unos años y gracias a eso decidí ser, no sé si se llama estoico, ser resiliente, pero de eso fue de lo que formé mi empresa. Igual, en Express, una persona que tenía una autoridad, era supervisor en una escuela en la que yo laboré, él nunca reconoció la autoridad del director. Él básicamente se lo brincaba y nos daba órdenes directamente a los maestros. Entonces, en una de esas, yo llamo a una madre de familia porque el alumno tenía mala conducta y mal promedio. Ya se le había llamado una vez, ella se comprometió, ahí sí ya tenía, no era abogado, pero sí ya tenía más conocimientos de la legislación educativa, le firmé acuerdos, compromisos, bitácora, todo lo necesario. Sí. Primera vez, sí, la mamá muy amable. La segunda vez que la llamo, ella se pone en un actitud negativa, porque para esto ella ya tenía una amistad muy cercana con ese supervisor. Entonces me deja básicamente con la palabra hablando. Le digo, oiga, fírmeme, y se da media vuelta y va directamente a la supervisión. Igual, se brinca ya también al director, pide apoyo de este colega, tal vez de política que tenía, y pues bueno, me cuestionaron. Yo ese día sí redacté todo mi informativo, entonces para cuando me lo pide mi director el mismo día, yo se lo entrego. Yo tardo mucho tiempo en enterarme de hasta dónde lo había escalado. Yo pensé que había quedado ahí a nivel dirección. No, él fue hasta la Dirección General de Iztapalapa, que Iztapalapa tiene su propia Dirección General de Estudios. Yo me enteré años después, cuando ya me entero de que él lo escaló muy arriba. Y metieron un montón de acusaciones, de difamaciones en mi contra. Pero yo es por esa razón que promuevo y respaldo lo que yo enseño con la experiencia, porque son cosas que me pasaron a mí. Hay veces maestros que me dicen, sus teorías no funcionan. Sí funcionan porque me funcionaron a mí. Con todo lo que dijo él, sí, y con todo lo que dijo él en las injurias, jamás me mandaron a citar a esa dirección general. Yo redacté 17 cuartillas totalmente a mano. Me temblaba la mano del coraje, de la impotencia y de la rabia, pero las tuve que hacer en ese mismo día. Fue un jueves y ese mismo jueves lo entregué. Lo entrega mi director el viernes. Y ya se dan cuenta de que tan solo en el papel, porque yo narré minuto a minuto lo que la señora me dijo en el momento en el que me deja ahí. Que bien detallado. Me niega, y bueno, yo además tenía testigos, había otros padres, y yo los cito, estaban tal y tal padre. Total que a mí nunca me citaron. Se demuestra todas las incongruencias, todas las mentiras que dijeron de mí. Y qué bueno que me encontré a un funcionario, nunca lo conocí, pero alguien de la dirección general, que al ver la evidencia es, bueno, es totalmente ilógico. El docente ha documentado desde hace meses el mal comportamiento, la falta de disciplina del alumno, y se nota que la madre se brincó, se escaló con el supervisor
y el supervisor se prestó a esto. Entonces ahí ya aparece el párrafo, yo sí conservo esa evidencia, que dice, decide la madre desistirse de su necesidad de denunciar y que abusos. Porque si ellos hubieran continuado, yo sí ya hubiera podido escalarlo a una instancia civil o penal incluso. Entonces, ese coraje que liberé y dije, no, ya estoy harto de que haya gente como ellos. Yo le voy a enseñar a la gente lo que a mí me ha pasado para que no les pase a ellos. Entonces, digamos que eso fue lo que te motivó a enfocarte a la defensa y a la capacitación de docentes en los temas legales, obviamente. Sí, esa experiencia ya fue la gota que derramó el vaso, pero esto viene de muchos años atrás, dado que mi madre también fue maestra. Ella fue egresada de la Normal Superior de la Ciudad de México. Ella daba inglés también en secundarias y yo te puedo decir que a los 8 años de edad yo la acompañaba a las instancias. Yo conocí la DGCI en la época como de los 80 y tantos. Y donde estaba el primer edificio de la DGCI. Y yo recuerdo que mi mamá iba y metía sus quejas. Ella siempre fue una persona muy pacífica. Y aunque no era abogada, trataba de hacer las cosas de la manera institucional. Pero sí fue víctima de muchos abusos, de mucha autoritarismo. Y a pesar de que lo denunció, pues llegó un momento en el que no le hacían el debido, no le daban la debida atención. Entonces, esto estoy hablando cuando yo tenía entre 8 y 10 años. Y bueno, pues me pasan a mí estos eventos y este último de cierre dije, no, ya basta. Y fue como empecé esta empresa, Soluciones Magisteriales Herrero. ¿Tú crees que ahorita que mencionaste y que tu mamá también fue docente, crees que antes sucedía más esto y que era como más desapercibido? Yo creo que el detalle es que antes no estaban las redes sociales. No teníamos tantos medios de comunicación, de difusión, de divulgación, incluso de la ley. Por ejemplo, no recuerdo que a mi mamá la hubieran convocado a un curso jurídico. Nunca vi que los mandaban a los clásicos cursos de inglés, cursos de programas, pero ahora sí los hay. Entonces, gracias a TikTok, a Zoom, hay conferencias gratuitas, ya te mandan por PDF tus derechos, la legislación. Hoy hay más formas de defendernos y antes no las había tanto, entonces no había tantos recursos, pero en la tasa de abusos yo creo que eran casi iguales, pero el problema es que antes estabas más indefenso. Hoy hay más herramientas, pero sí tenemos que tener la disciplina de aprenderlas y adquirirlas. Es cierto. Entonces, en sí, el proyecto El Abogado de los Maestros, ¿cómo nace? ¿Cómo ya se forma ya como tal una empresa? Claro, esto empezó hace aproximadamente 6 años. Fue exactamente en 2019, por ahí de septiembre. Sí, en septiembre de 2019. Y bueno, yo ya tenía un curso diseñado, pero no encontraba con quién, cómo. En aquellos tiempos, yo ya conocía desde antes a un colega que también es docente de inglés, que se llama Armando Velázquez. Y bueno, pues le hice la propuesta y empezamos a hacer un trabajo. Entonces empecé en su instituto a dar estos cursos. Ya posteriormente yo decido continuar con mi proyecto de manera individual y sigo haciéndole difusión. Entonces, inicialmente solamente daba los primeros cursos, entonces pura capacitación. Tú nada más. Yo solo y pura capacitación. Y luego dije, no, ya los maestros no necesitan un curso de 10 horas o de 8 horas o de 20 horas. Tienen un problema encima y necesitan que alguien los oriente, los represente, les diga qué tienen que hacer. Entonces, eso sí tardó más, ya el tema de la asesoría legal. Entonces, empiezo con los puros cursos de prevención, de antes de que les pasen las cosas, los de prevención jurídica. Diseñé varios y ya dije, no, ahora los maestros sí necesitan que yo ya lea sus expedientes, que vea sus evidencias y les ayude a redactar contestaciones, a impugnar, a contrademandar, en fin, que argumenten o que contesten falsas acusaciones. Y entonces ya más o menos 1 o 2 años después surge ya el tema de la asesoría legal. Inicialmente nada más estaba Soluciones Magisteriales Herrero. Y al año y medio ya digo, no, yo ya bueno, y esto se lo debo también al público. Alguien me dijo, oiga, usted es como el abogado de los maestros, ¿no? Y dije, me gusta, me agrada. Y te diré que me dio miedo. Sí me tembló la mano. Dije, yo voy a decir, yo me voy a enchalecar problemas de maestros. Y dije, pues va, le entro. Que hay tanto. Sí, no, pues es que te digo, pues yo estaba remontándome los 80s desde mi mamá. Dije, yo me voy a aventar ese paquete. Dije, sí, hay que entrarle con valor. Yo confío en Dios mediante que estoy defendiendo una causa justa, que estoy defendiendo a personas inocentes. Y entonces me encomendé a Dios y dije, vamos, ok, ya lanzo el abogado de los maestros. Les digo, ahora sí,
Ya problema legal que tengan, no es solo una capacitación, es ya la asesoría legal. Ah, perfecto. Si tú pudieras decir así, de forma general, ¿cuáles son como los derechos quizá más importantes que a lo mejor los docentes solemos desconocer? ¿Qué sería? Híjole, mira, uno de los detalles. Tenemos algo que se llama, digo, en el sector público, porque también es el sector privado, pero al menos en el Ujú. sector público tenemos un famoso reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la SEP. Sí. El detalle es que no lo leemos a fondo y no se hace una difusión a fondo. Nos dicen la clásica, tienes 5 minutos de tolerancia, tienes derecho a unos días libres, tienes derecho a incapacidad médica. Ahí se queda. Ujú. Pero, por ejemplo, no nos hablan, o un tema que apenas hace pocos años ya se hizo ley, ya se hizo un artículo, fue el acoso laboral. Se sabía, se conocía y empezaron con el famoso mobbing, pero mobbing, bueno, en primera es en inglés y es algo que empezó en países anglosajones, Ujú. pero ya en México, hace unos 5 años ya se pone en la legislación, en el código de conducta del personal de la SEP, ya se reconoce que existe algo llamado acoso laboral, ya así con ese nombre. Ok. Entonces, el docente ahorita tiene que leer ese artículo, tiene que leer ese código de conducta, además de su reglamento, y que sepa que existe algo llamado acoso laboral. También hay una ley que se llama Ley por las Mujeres por una Vida Libre de Violencia, y ahí está la violencia laboral. Entonces, digo, una parte un poco, pues que solo favorece de momento a la mujer, Sí. pero bueno, al menos es un parteaguas y a los hombres por lo menos nos ayuda también a saber, a no cometer algún error o Ajá. Buscar quienes límites también. tener límites, que a lo mejor si yo soy director, sepa que el personal tiene derechos. Entonces yo creo que eso, que el docente sí sepa distinguir lo que es y lo que no es acoso laboral, que sepa, por ejemplo, que siempre, eso sí, fíjate que algo básico que me preguntas, tip, siempre deben de firmar los documentos que les den de recibido, porque de lo contrario no les van a dar una copia. Cuando yo me niego y me da miedo y digo, aquí me están dando un citatorio, me están dando una acusación y no la recibo, no la firmo, de Sí. todos modos la acusación procede. El problema es que yo me Ah, quedo sí. sin copia. Así es. Aunque no se firme. Sí, aunque no se firme. Ok. Entonces, siempre que les entreguen algo, sí reciban. El que ustedes lo reciban no está Aceptando. asintiendo, Ujú. aceptando que es real. A mí me dicen, es que usted dañó una computadora de la escuela. Lo recibo, eso no significa que lo estoy aceptando, y en ese momento, de inmediato ya busco una asesoría legal, quien tenga representación sindical o algún abogado privado, para ya entonces contestar. ¿Por qué razón? A veces también un grave error o algo injusto. Les dicen, mire maestra Estela, como usted me cae muy bien, voy a violar la ley, soy el director. Le voy a dejar que rapidísimo le eche un ojo a esta hojita, Ujú. memorícensela y ya se va. No, directores, no cometan ese error. Tienen que explicarle a la persona quién la acusa y de qué la acusa. Ese es un derecho Ok. universal. Ujú. Entonces, tengo que saber el nombre de la persona y de qué me está acusando. Otra cosa que me dicen es que es un niño el que la está acusando. Sí, pero ese niño tiene un representante legal llamado papá y mamá. Ujú. Tutor. Entonces ahí dirá el nombre. La señora, no sé, Mariana Martínez Gómez se Ujú. está quejando y tienen que decirle los hechos. A veces nada más les dicen, de que usted cometió maltrato, defiéndase. No, me tienes que decir el hecho. Que el 30 de septiembre yo al niño le dije una grosería. O sea, tiene que decirnos eso Sí, claro. para que podamos contestar. Entonces, chicos, cuando les entreguen algo, recíbanlo para que su abogado tenga esa copia y los pueda asesorar. Y Ujú. si no dice los hechos específicos, exigirlos. Ah, fíjate, porque, bueno, yo tenía la idea y quizá muchos tenemos esa idea. Ahorita que dijiste, dañas una computadora, sobre todo yo que soy del área de sistemas, me puede pasar. Entonces, si me dicen, dañas una computadora, yo sí tenía esa idea de que si yo firmo, pues ya acepté de que sí, yo la dañé. Entonces, no es No, así. Ok. no para nada. No estás aceptando la acusación. Muy diferente ya es una declaración o confesión. Es donde tú dices, sí, yo declaro que sí me la robé. Eso es muy diferente. Ok, ok. Tú nada más estás dando por notificada. Muy bien. Dame un ejemplo rápido de qué sería violencia laboral, porque quizá algunos maestros la estén viviendo, pero no saben qué es violencia laboral. Mira, qué mejor ejemplo si mejor te leo A ver. el concepto de acoso y no está tan largo, ¿eh? Déjate lo Ujú. busco aquí. Bien, el documento se llama así, Acuerdo número 4, diagonal 7, diagonal 23, por el que se expide el Código de Conducta de la Secretaría de Educación Pública.
Lo van a encontrar en el Diario Oficial de la Federación, el 31/07/23. Y ahí les sugiero, no es necesario que se lo aprendan todo, pero sí las páginas 1 y de la 3 a la 7, o sea, 3, 4, 5, 6 y 7. Para pronto las primeras 10 son las que les interesan. Sí. Ahora, en la página 3 viene un glosario y dice, se entenderá por acoso laboral, forma de violencia que se presenta en una serie de eventos que tienen como objetivo intimidar, excluir, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, causando un daño físico, psicológico, económico o laboral profesional. Se puede presentar en forma horizontal, vertical ascendente o vertical descendente, ya sea dentro del centro de trabajo o fuera de este, siempre que se encuentre vinculado a la relación laboral. Opacar. Es que tu trabajo es peor que el de la maestra Anita. Eso es un acoso laboral. Okay. El amedrentamiento, por ejemplo, la intimidación. A mí no me importa de dónde venga, ¿eh? Yo ahorita le doy su liberación y se me va de mi escuela. La pongo así en la calle. Eso está mal. Usted no sé de qué partido político es o de qué fracción sindical, pero si usted también no es de mi equipo, se va, ¿eh? Pídale a Dios que el próximo año le renueve su contrato. Eso es acoso laboral. Ahora, dice que te puede causar daños físicos. A veces dirán, pues es que no le veo ningún raspón. También son daños psicológicos. Es importante que vayamos a un psicólogo o psiquiatra para que él lo determine y que él sí ponga textualmente. Es un daño psicológico de tipo laboral o por su carga laboral o causado en el centro de trabajo. Porque si no, dicen, bueno, es que usted tenía problemas en su juventud y por eso lo tiene. Y habla también de lo económico, laboral y profesional. Ejemplo, tú te ganas una beca para ir a Japón, o bueno, estás concursando para una beca para irte a estudiar a Japón. Sí. Y me dices, director, por favor, usted me tiene que hacer una evaluación, o una carta de recomendación o evaluación sobre mi desempeño para que yo participe. Sí. Me la das el lunes y me avisas, yo la necesito a más tardar el viernes. El viernes yo me voy temprano a mi casa y me avisas, oiga, director, me dejó mi carta y todo. Híjole, no te la llené. Te la doy el lunes. El lunes tú ya te quedas fuera de la beca. Claro. Eso es acoso laboral. Y sabe que yo me perdí una participación porque usted no me apoyó. Porque también son formas. Yo no le pegué, no la ofendí, no la acosé, pero sí impidió su desarrollo. Hizo daño. Exacto. Y ahora, también se tiene que saber, horizontal es cuando son dos iguales. Yo soy docente, tú eres docente, nos empezamos a hacer la vida de cuadritos. Ahora, laboral descendente, que es el más clásico. Yo soy el director, tú eres maestra. A docente. Yo con mi poder te estoy haciendo la vida de cuadritos. Claro. Pero ¿qué crees? También hay vertical ascendente. Al revés. Y ahora está de moda. Tú te juntas con otras 4 maestras y dices, vamos a sacar al director Eutimio simplemente porque nos cae mal. Oye, pero su desempeño no me importa. Vamos a decir que nos grita, aunque no sea cierto. Eso también es un tipo de acoso y que también lo protege la ley. Okay. ¿Qué pasa con, por ejemplo, y que se da mucho en los colegios, sobre todo particulares? ¿Qué pasa si me hacen ir sábados porque la kermés o que te tienes que quedar más tiempo y yo no quiero porque simplemente está fuera de mi horario laboral? ¿Ahí qué? Claro, mira, ahí lo que tenemos, te digo, es por el momento está para las mujeres y lo digo así específicamente. Pero sí en la Ley Federal del Trabajo está, por ejemplo, el tema de la explotación. La explotación es que te pidan hacer un trabajo más allá del que te toca hacer a ti. Entonces, eso es algo básico. Pero sí tienen los maestros que hacer este análisis. Sí existen todas estas pautas. Te voy a citar otra ley, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres, repito, ahorita esto es para mujeres, a una vida libre de violencia. Y cabe destacar que el grueso de la población docente y que participa en el magisterio sí son mujeres. Eso sí es un hecho. Yo no tengo la estadística, pero sí te podría decir que son por lo menos entre el 60 y 70% de mujeres las que laboran en el magisterio. Eso sin lugar a duda. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que dice? También nada más impriman de la página 1 a la 8. Con esas tienen. Y te habla de violencia laboral en su artículo 11, en la página 7. Dice, por ejemplo, la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación,
las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, o sea, todas las que estén ahí, la explotación, te repito, hacer más trabajo sin una paga o con menor paga que los demás, Sí. el impedimento de las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley, o todo tipo de discriminación por condición de géneros. Y antes de eso, viene el artículo 10. Dice que se ejerce por personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independiente de su relación jerárquica, son actos u omisiones en abuso de poder que dañan autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. O sea, va muy de la mano con la definición que te leí, bueno, con el artículo que te leí hace rato. Entonces, sí tenemos derechos en el sector público o privado, claro que los tenemos. Sí, pero no, pues más bien es desconocimiento quizá, ¿no? De la mayoría. Sí, porque no hay gente que se dedique a echarle pedagogía a la ley. Ah, sí, artículo 9 del 345 del Código Nacional, y te duermen como si estuvieran dando una clase de álgebra que solo el maestro entiende. Sí. Entonces, sí tienes que entender y poner en términos entendibles, en términos pedagógicos, en lenguaje para no abogados. Y esa ha sido una de las claves de mucho éxito de mis cursos, que yo les hablo como pedagogo. Les hablo de leyes, pero sí con pedagogía aplicada. Entonces, sí hay que, quien sea abogado, muchas veces eso les pareciera que eso es lo encantador de ser abogado. Nadie me entendió, soy muy buen abogado. No, eres el peor. El que tú des una conferencia y solo te entiendan abogados o magistrados, vas mal. Sí. Cuando tú eres abogado y te entienden doctores, policías, médicos, hasta civiles en general, esa es la persona que sí se sabe expresar y sabe desglosar las leyes. Sí, porque si solo se usan tecnicismos, pues quién sabe qué dijo, ¿no? Sí. Sobre acusaciones falsas, y fíjate, aquí ahorita me hizo recordar un caso de un maestro que estuvo aquí con nosotros y que nos platicó cómo una chica de secundaria lo acusó de que le hizo tocamientos, pero él dice que no es cierto, incluso el papá va y le reclama que si lo quiere golpear, viene la muchachita y enfrente de él le dice que sí sucedió. Y pues el papá ya casi te digo lo golpea, pero o sea, él dice que no es cierto. Y yo le pregunté, bueno, usted contrademandó, porque el papá creo que sí lo demandó, pero él ya no quiso moverle porque no se quiso mover en problemas. Cuando hay una falsa acusación, ¿qué tienen que hacer? Bien, mira, fíjate que es un detalle difícil de explicar. ¿Cómo se explicaría una enfermedad que te causara la amputación de una de tus extremidades? Tenemos que aprender de la prevención, aunque suene muy cruel. Cuando tú tienes un pequeño moretón en la mano que ya lleva un mes que no se te quita, tienes que ir cuando tienes un moretón de este tamaño, no cuando ya tienes gangrenada toda la mano o todo el brazo. Yo lo que les promuevo en mis cursos es algo que yo llamo el ojo del águila. Este tipo de situaciones siempre nos dan un previo, una famosa red flag, una señal. Sí. Entonces, muchas de estas acusaciones falsas están motivadas a veces por las razones más profundas y a veces por las razones más tontas del mundo. Entonces, yo, por ejemplo, defendí a una maestra que toda la acusación falsa, donde ya discriminación, golpeo, que casi la maestra freía en aceite al niño, solo porque en algún momento así fue, y tuvimos que argumentar, de veras, es de una de las argumentaciones más ilógicas, pero más largas que he hecho, porque no le dio un juguete que quería de una cajita feliz. Era un día del niño, mandan a pedir una hamburguesa que trae un juguetillo, y resulta que la madre se queja que porque el juguetillo era, creo que era niña, y según ella el juguete era masculino. La niña, más que ella metió lo de género, o sea, hubo yo creo que algún buen abogado que la asesoró de manera negativa. Le dijo, vete por ahí para que haga ruido. Cuando simplemente la chamaca dijo, es que este no es el personaje principal, yo quiero el personaje principal. Y resulta que eran unos, pues, como seres fantásticos, no sé, tipo Pokémon, algo así, que no tienen género, o sea, no dice que sea niño o niña, no es una ardilla y no dice si es masculino o femenino. Pues bueno, tuvimos que sacarle fotos, tuvimos que argumentar, tuvimos hasta que poner pedacitos de clip de la película, dando a entender que nunca se referían a un género. Pero fíjate qué tan ilógica es la gente. Entonces, pero cuando ya habló con la maestra, se da cuenta de que desde el inicio del ciclo, esta mamá y la alumna ya le habían estado dando ciertos conflictos. Entonces, no culpo a la maestra, ella no hizo nada malo, pero no supo ver esas famosas red flags.
Y prevenirse, ¿no? Prevenirse. Entonces yo no conozco bien el caso de este maestro que me comentas, pero lo que podríamos ver es encontrar la motivación de la queja. O sea, a mí no me diga que es por esto. Posiblemente tuvo otro conflicto, a lo mejor reprobó a la alumna, a lo mejor un día le llamó la atención. A veces pasa mucho con los caballeros, esto pasa muchísimo, que las jovencitas se les insinúan, las jovencitas hacen proposiciones, les mandan incluso fotos. Pasó con un maestro de un estado del norte, no recuerdo si tipo Sinaloa, Monterrey, al norte, una ciudad del norte, y una alumna le mandó fotos a un maestro ya de más de 60, 70 años. Incluso cuando ve le dice a su esposa, no, oye, ¿qué es esto? Yo no entiendo. Él va y denuncia, oiga, esta persona que sí sé quién es mi alumna, me mandó esto. La expulsan y pues estaba con un grupo de feministas, hacen una marcha. Por fortuna no detuvieron al maestro, pudo aclarar la situación porque él se adelantó, pero la escuela se hartó, era un colegio de bachilleres y dijo, como no queremos problemas, finalmente le rescindieron el contrato. A una persona de 70 años se quedó sin jubilación, sin pensión, sin nada. Y ya después las feministas ya no salieron a pedir disculpas cuando se comprobó la falsedad, cuando ya se exhibieron las evidencias. No dijeron ni gracias y mientras el maestro se quedó sin su jubilación. Entonces, muchas veces es por penalizaciones que se les hace a alumnas o que se les rechaza. Hay que atenderlo de inmediato. Tan pronto como un docente tenga, oiga, me mandaron, me insinuaron, me preguntaron que si tengo o no tengo novia, de inmediato hay que ir a la dirección y pedir un citatorio con los padres y entrarle al toro por los cuernos. Señor, sí, su hija a mí me está preguntando, me está mandando y aquí está mi evidencia. Muchos maestros en su desconocimiento dicen, no, le echo tierra al asunto, hasta borran las imágenes, me pasó con otro defendido. Pero no deberían de hacer eso, ¿verdad? Porque es evidencia. Exacto, no borren los mensajes, no borren esas insinuaciones, no borren todo eso, porque eso es evidencia y aunque la persona diga no lo mandé, se hacen peritajes cibernéticos. Tener esa evidencia, no borrarla, para entonces precisar de no. La niña fue la que, o la señorita fue la que empezó a provocarme a mí. Y ahorita que mencionaste este caso, has asesorado maestros falsamente acusados, supongo que en muchos casos. Sí. No sé, ¿algún caso que nos quieras comentar que sea muy significativo? Que quizás sirva como prevención para alguien más también. Claro, pues te digo, de inicio ya serían los que te estoy comentando. En un caso, una alumna se hizo pasar por alguien más, porque fue en la época de la pandemia. Entonces el maestro entraba a sus sesiones y pues todos con cámara apagada, esa fue la medida de seguridad. Yo no lo veo del todo correcto porque no ubico el rostro, no ubico si es una persona o es un infiltrado, pero bueno, así lo dijo la escuela, sí fue un error. En fin, docente sí tenía que exhibir su rostro, alumnos no. Me parece incorrecto, en todo caso mejor todos hubieran bloqueado su cámara, pero bueno. Él empieza a dar sus clases y una niña obtiene su número porque creo que él creó un grupo de WhatsApp para que le mandaran las tareas, repito, estábamos en pandemia. Y esta señorita se hace pasar por alguien más, como que lo conoció y mira, yo te he visto, eres mi vecino. Bueno, se empieza a hacer una historia. Él en todo momento rechaza, dice no te conozco, no sé quién seas, nada. Ya cuando entran, físicamente ella le dice, hola, yo soy Anita Bonita 2025. Sí. Dice, eres tú, o sea que además eres mi alumna, ¿no? Y estás fingiendo otra identidad, otra edad, en fin. Y obviamente la rechaza completamente, ¿no? ¿Sabes qué? Claro. Si te rechacé sin conocerte en línea, ahora te rechazo. Menos ahora, ¿no? Que esto soy mi alumna. Él no accedió en ningún momento ni como desconocida, ni ahora menos como conocida. Problema, él no acude a la dirección, nadie le dijo, no se le ocurrió que esto se iba a poner mal. Y él borra todas las conversaciones, toda la evidencia que tenía, pues la borra. Empiezan a hacer la denuncia y una misma alumna, en este tenor, digo, yo sí agradezco que existió esa alumna, le dice, maestro, esta alumna lo quiere denunciar, no me parece justo. Y o sea, le dijo, sí, mira, él no me hizo nada, pero voy a decir y le voy a sacar dinero y le voy a hacer la vida de cuadritos. Porque a mí nadie me rechaza. Así llegó. Y llegó a amenazarlo también él a la escuela. Una vez en la cafetería, sábete que a mí nadie me rechaza. Aquí se hace lo que yo digo, si no, no. Pero repito, error grave que él borró toda la evidencia. Sí conservó algunos mensajes y fue de lo que pudimos partir para decir, bueno, pues ella siempre lo buscó y el maestro siempre la rechazó o la ignoraba. Sí. Entonces, pues, al final ya el docente empezó a argumentar poco a poco
Él por decisión propia decidió ya contratar otro abogado. Yo le dije, bueno, tengo que respetar su derecho. Tenemos que seguir avanzando en su caso. Yo me quedé en esa parte, en donde pudimos argumentar de decirle, aquí está la evidencia, la poca que tenemos. Y bueno, pues repito, él ya me contacta cuando el caso lleva muy avanzado. Sin embargo, repito, se argumentó eso, se demostró. Y bueno, pues ya él continuó, él ya después dijo, no, voy a continuar con mi sindicato. Dije, adelante, pues tienes todo el derecho de elegir quién quiere que le represente. Y bueno, pues ahí quedó el caso. ¿Supiste No, si al final fue satisfactorio? sé ¿Lo que no lo supiste o no? detuvieron y eso me dio gusto. O sea, Okay. no enfrentó un cargo como tal penal. Sé que sí le dieron alguna llamada de atención, digo, aunque él realmente no la merecía. O no, ajá, Y exactamente. repito, esa llamada de atención la pudimos también haber argumentado, haberla debatido. Pero bueno, ya ojalá que su sindicato lo haya hecho. Bueno, cuando suceden ese tipo de incluso que se llega hasta demandas, pero que hay algún conflicto que involucra a un docente, ¿te ha tocado que los directivos o las autoridades educativas sí apoyan al docente o como que se hacen a un lado? Parcialmente y en algunos casos de éxito llega a intervenir la Secretaría de Educación Pública o en su momento el sindicato, que ahora ya hay varios sindicatos, ya no es un único, ya se crearon otras corrientes, otras fracciones. Okay. Primer problema del asunto. El sindicato ya no va a tener facultades a nivel penal. Entonces, en ese momento, cuando ya judicializan una carpeta, cuando ya te citan en un ministerio o fiscalía, es cuando el sindicato pocas veces ingresa. Primero, porque las personas no tienen una licenciatura en Derecho, no tienen una cédula y por tanto no pueden acceder a una audiencia. Eso Okay. lo tienen que saber. No importa qué tan amigos sean de alguien que diga que sabe Derecho, si no tienen una cédula y No puede. título, no pueden ingresar a una audiencia. Entonces no se los dicen y a veces pues llegan y al final tienen que representarse ellos solos. Entonces hay que saber que si yo voy a una fiscalía, tengo que ir con alguien que tenga cédula y título de licenciado en Derecho, forzosamente. Ahora, en el tema de la SEP sí tiene determinado también límite, donde igual, primeramente, pues se protege la secretaría. Y ya si le sobran recursos, si le sobra tiempo, pues ya Sí. apoya parcialmente al docente. En muchos casos también yo sí me he encontrado que les han dado declaraciones o les han ayudado a crear declaraciones, pero pues básicamente inculpándose ellos o cometiendo omisiones. Por ejemplo, me tocó unas maestras que nada más les dijeron, con 2 cuartillas que redacten es suficiente. Cuando yo les ayudo a hacer su declaración, la hicimos de 19 o 21 páginas. Es que tiene que estar súper detallado, ¿no? Eran muchas cosas que eran elementos a favor de la de la directora, de la subdirectora y de la docente, porque ella apoya a 3 personas juntas. Entonces no te dicen que digas a qué horas, dónde estabas a la hora de los hechos, qué estabas haciendo a la hora de los hechos, a quién le pediste ayuda, tienes comprobante de las llamadas, sí, imprímelo, imprime tu buzón de llamadas, tanto perdidas, realizadas, hay las horas, eso también es una evidencia y no se los dijeron, o sea, dijeron, oiga, poco, pues sí, ustedes con 2 cuartillitas que redactaron, pues estaban echando la culpa a ustedes, o les iban a caer en la omisión. Hay un montón de detalles que no dieron, por tanto, seguramente ellas fueron las culpables de esa situación. Entonces, son pocas las veces que yo he sabido de casos de éxito, más bien yo te diría que mi clientela está basada en que los han abandonado, en que los han asesorado erróneamente, tanto secretarías, fracciones políticas, les han dado malas versiones, les han dicho incluso que mientan. Me tocó con una maestra que se va al baño, ocurre un evento de violencia en su grupo y lo primero que le dicen, son niños, están chiquitos, no se van a dar cuenta que usted está mintiendo, diga que estaba ahí. Y no, pues claro, a lo mejor de 30 niños pudieron como que convencer o implantar una idea en 10 o 20, pero otros les dijeron, no, la maestra no estaba, se ha ido al baño. Claro. Entonces, es algo muy obvio. Y siempre lo más defendible va a ser la verdad. Pero, repito, ahí sí fueron políticos de un gremio que le dijeron mienta. E incluso una autoridad educativa, un supervisor de zona, estuvo de acuerdo. Sí, mienta, diga que sí estaba aquí. Entonces, yo creo que por querer sacar rápido, ¿no? El caso, así, bien, ya se arregla. Ya sea por sacarlo, o pues finalmente, pues ya que se echen la culpa, ya todos los demás nos libramos. Y sale más barato cambiar a un docente que cambiar a alguien de más arriba, ¿no? Entonces, no. Y repito, tú te confías, oiga, pero si es mi secretaría se está preocupando por mí, si es mi fracción sindical se está preocupando por mí, no siempre es así.
Ahora, sí existe gente muy buena. Yo conocí a una representante sindical que mis respetos, la escuché defendiendo Sí. a su protegido, a su defendido, Ajá. y yo salí terminando y le di la mano y le digo, oiga, ojalá que algún día que yo tenga un problema me defienda alguien tan Sí. valiente como usted. Pero es una vez en 15 años que llevo en la SEP que yo vi a una Oh, abogada mujer defendiendo como leona a su, pues no diría una. a su cliente, a su agremiado, Ajá. y pocas veces sí ha pasado, pero que he visto a supervisores sí defendiendo, sacando la garra por sus docentes o a los directivos. Pero pues sí, son pocas veces, es un porcentaje menor. Mm, ok. Y ahora, en esta parte de las capacitaciones que tú das a las instituciones, eh, ¿qué temas manejas? Quizá ahorita alguien que esté escuchando alguna institución o algo, igual le sirve para decir, quiero que vengas y capacites a mis docentes. Pues mira, yo tengo ahorita diseñados 5 cursos que también están registrados en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, porque Ujú. son investigaciones 100% originales que no van a encontrar en otro lugar. Creadas El, por ti. sí, así es. Ok. Entonces, el primero es el de conflictos escolares, donde analizo el fenómeno del acoso escolar, comercialmente llamado bullying, que legalmente no se llama así, se llama acoso escolar. Entonces, cuando tú tienes agresiones o violencia en tu grupo, ¿de qué Ujú. manera van a querer involucrarte a ti? Van a decir, ¿tú qué hiciste? Entonces, yo ahí les enseño cómo llenar una bitácora, les doy una propuesta de formato para que ellos la puedan reproducir, un famoso machote de bitácora. Les Ok. doy un formato de citatorio y también les doy un formato de atención a padres, la famosa minuta de acuerdos sin compromisos. Entonces, eso es un curso de 10 horas. Tengo Ujú. también el curso de accidentes escolares, porque ahí es donde no hay un agresor, el niño simplemente se resbala, pero Sí, requiere atención accidentes. médica. Ujú. ¿Qué debes y qué no debes hacer? ¿Se ¿Cómo debe de actuar, tocar verdad? o no tocar a un alumno? Me espero a que llegue la ambulancia o lo subo un taxi, o sea, todas esas cosas que no nos dicen. Y a veces por Ujú. buena voluntad hacemos cosas que lejos Que de no ayudarnos, debemos. no se incriminan. Porque el Sí. paramédico dice, mira, esta vértebra estaba completita, pero como el maestro lo alzó, se la terminó de quebrar y ya quedó parapléjico el chiquillo. Porque obviamente ellos no van a reconocer que ellos fueron los que se equivocaron o que Sí, llegaron claro. tarde. Entonces Ujú. hay que saber en qué momentos intervenir o no intervenir, cómo redactar los hechos y bueno, cómo activar seguros escolares. También tengo el de acoso cibernético o violencia cibernética, que no solo pasa en contra de alumnos, también pasa en contra de docentes. Hay gente que ha hackeado cuentas, que se ha hecho pasar por maestros, que han mandado contenido Sí. para adultos y obviamente la Ujú. mamá que dice, yo estoy viendo la cara de tal persona, quiere decir que esa persona fue la que mandó las cosas, cuando no es cierto. Ahí hay que pedir apoyo a la policía cibernética. Ok. Luego también tengo el de acoso laboral, precisamente las relaciones de conflicto, ya no con padres ni con alumnos, sino entre Entre docentes. docentes, entre Ajá. directivo, supervisor, cómo defenderse también. Y el último que es el de abuso sexual infantil, porque nosotros nos basamos en decir, yo siempre seré inocente mientras que yo no toque a un niño. Pero ¿qué pasa si un día un alumno llega y te dice, maestra Estela, en mi casa me están haciendo cosas feas, ayúdame? Ay, ahorita que dices eso, precisamente, es verdad, maestro, porque ya han tocado, lamentablemente, muchas veces, que aquí lo han dicho los docentes, me platican precisamente eso. Este alumno o esta alumna me dice que estoy sufriendo de abuso de ese tipo. Es cierto que no se puede hacer nada porque no fue en la institución donde se llevó a cabo ese tipo de violencia. Mira, lamentablemente deberíamos de no estar Ujú. involucrados, pero la Secretaría de Educación Pública, en su falta de recursos, el gobierno en general, pues ha delegado también esta tarea de policías investigadores en los docentes. Ajá. Entonces, lo que sí te dice es que tienes que canalizar, si tienes que notificar, eso sí es un Eso hecho. sí, ok. Tú tienes que llevar a tu alumna afectada o alumno, tienes que estar redactando tu bitácora sobre lo que te narró y llegar con el director. Director, me están narrando esto que le pasó en su casa, este es mi Ujú. tramo de competencia. Tú tienes que decir la hora que te dijo, cómo te lo dijo, y ya cada actor tiene su propio tramo. Ok. Ahorita sería difícil de explicártelo porque es un curso que tengo de 15 horas Sí, para muy que largo. comprendan el Ujú. fenómeno, Sí, sí, sí. pero todos tenemos un tramo de competencia. No debemos hacer menos, pero tampoco debemos hacer más. Evidentemente un Pero, docente perdón que te no, interrumpa, pero si, digamos, alguien viene y me confía eso y yo, digamos, le doy un consejo nada más y ahí queda y yo no lo reporto, está ahí,
cometiendo alguna omisión. Sí, estás cayendo en el delito de omisión, porque ya está marcado en nuestras obligaciones, tanto de pública como privada, que tienes que pasar este reporte. No te digo, porque también dicen es que el abogado todo le mete para vender. No, hay gente que no ha dicho nada y ha sobrevivido. Hay gente que le ha llamado la atención a un niño de manera injusta y ha sobrevivido. O sea, gente que no entrega planeación, gente que llega tarde y llevan años llegando tarde y siguen ahí. Eso es también una realidad. Que también hay gente sin vocación que infringe la ley y dirás, ya hasta se van a jubilar. Pasa. Yo no voy a negar esa realidad. Pero si eres un afortunado ganador de que cometas muchas omisiones y no te detecten, qué bueno, y que te llegues a jubilar. Pero así te falte un día para jubilarte y encuentren algo, te van a mandar a citar. Incluso han citado a maestros en periodo prejubilatorio. Los han mandado a llamar y sabe que hay una carpeta, hay un expediente, hay una queja que no se solucionó hace 5, 6, 8 años. ¿Y qué cree? Ya se reabrió, preséntese por favor. Entonces, no dejar cabos sueltos. Ahora, y tampoco tenerle miedo, repito, cada actor tiene su tramo. Yo no voy a hacer el trabajo del director, el director no va a hacer el trabajo del supervisor, cada uno tiene... Cada quien tiene su rol. Yo en las conferencias les digo, cada quien nada más tiene que barrer sus 3 cuadritos de banqueta. Con que tú la dejes bien limpia y levantes tu basurita, el otro le tocarás otro pedazo. Entonces, ¿qué hago, docente? Mi bitácora, la redacto, hay que saber qué poner, qué no poner, en qué momento poner las iniciales o poner el nombre completo del alumno y transfiero al director. El director igual, él no va a ir como policía de Ministerio Público a detener al agresor, él también va a tomar reporte, va a pasar el reporte a su supervisor y así va a ir una cadena. Y en algún momento, claro, le tendrán que dar parte ya a una autoridad primero educativa y a su vez tal vez una autoridad ministerial. Tendrán sí que comentarlo con los padres, porque también puede pasar que este niño o niña está acusando a su padrastro falsamente porque no le compró un celular. Sí, puede ser. Entonces, imagínate si tú vas y como director que dijeras, ya yo estoy seguro que hubo un abuso. Sí, dando por hecho, ¿verdad? Ahí está la dirección, policía, vaya por él, imagínate. Sí. ¿En qué bronca o en qué problema te estás metiendo tu director y estás acusando a una persona que no se ha comprobado su culpabilidad? Sí. No puedes presumir, tú no tienes esas... Si ni siquiera un juez puede hacerlo, pues menos tú. Pero sí tienes que ir haciendo el tramo de competencia. Y claro, en algún momento los únicos representantes legales de este niño o niña son los padres. Se tienen que enterar. Van a decir, ¿cómo le voy a decir al propio papá o mamá que lo siento? Tiene que haber un padre para tomarle su declaración, porque el niño no puede estar narrando hechos donde no estén los padres dándolos. Entonces, te digo, en 15 horas yo les explico bien cómo va paso a paso para que no hagan de más ni tampoco hagan de menos. Sí, está muy interesante. Y en estas capacitaciones que ya llevas tiempo haciéndolas, ¿has visto que sí hay interés de los directores para decir, sí, ven a mi escuela y capacita a mis docentes? ¿Cómo has visto ese interés? ¿Alto, mediano? Mira, a toda la gente que he ido es porque un director me dio acceso. No siempre surge del director, a veces porque no los conocen o por lo que tú quieras, y comúnmente quien me ha convocado son en su mayoría maestros. Pero los maestros le comentan al director, el director dice, me parece buena idea, que venga. A veces yo sí he tenido que hacer una labor de conciencia porque los directores obviamente están como con cierto temor, ¿no? Oiga, no, yo les digo, mire, no voy a hacer rebeliones, sino al contrario, a enseñarle a la gente cuáles son las responsabilidades del director, del docente y de los padres, porque nadie se las dice, también los padres tienen obligaciones. Entonces, yo promuevo el empoderamiento del docente y la autodefensa legal. Entonces, evidentemente, por algo me puse abogado de los maestros, ¿no? Yo me dedico a representar maestros. No represento alumnos, no represento comunidades. Entonces, yo mi enfoque principal son los maestros. Pero, de paso, al darles también sus responsabilidades, eso protege al alumnado. Porque ahora sí ya el docente sabe qué estrategias tiene para que no haya bullying, no haya violencia, no haya accidentes, no haya acosos de ningún tipo en sus escuelas. Entonces, es un beneficio indirecto que cuando yo doy un curso a docentes, por supuesto que se ven beneficiados los maestros, los alumnos y padres de familia. Entonces, afortunadamente ha pasado. Sí ha habido que a veces sí hay gente que tiene cierto recelo. Apenas me pasó que fui hace poco a una escuela y me tocó un supervisor que sí estaba así como, no sé, dudoso, como escéptico, sí me cuestionó varias cosas, pero espero que al final haya quedado el contento, le demostré, mire, aquí está el fundamento legal, las cosas son así. Y bueno, pues así pasa que hay gente que se siente un poco
pues como dijéramos, no aludida, porque yo no llego y lanzo indirectas, Claro. pero que han creído en un sistema de creencias, no de fundamentos legales. Porque así me lo dijo no diría que un tatarabuelo, pero mi tatara supervisor me dijo que se hace así. Y aunque nunca me enseñó la ley, ustedes lo van a hacer así. Ajá, Ejemplo, sí, y para pronto. A ver. Pregunta que siempre hacen. Te la hago a ti, Estela, para que eso se ponga interactivo. A ver. Saliendo de la escuela, pública, privada, kinder, privada o una escuelita que pusiste en tu patio. Saliendo de la puerta, ¿a cuántos metros, kilómetros, yardas, millas eres responsable de los alumnos? Creo que hasta que lleguen a su casa. Dame un número de metros. Es, O bueno, es que ponemos eso a su casa. Ok, creo. Ajá. Y qué bueno que dices creo. Ahora pregunta, ¿alguien te enseñó algún documento legal con el artículo, párrafo, versículo donde decía eso? No. Ahora yo te voy a decir algo, no existe. Yo he revisado Ley General de Educación, Ley de los Niños, Niñas y Adolescentes, Reglamento de las Condiciones de Trabajo del Personal de la SEP, Código de Conducta, es más, hasta la Ley de Promoción y Cambios de la UCICAM. Ajá. No existe ni un solo fundamento que lo diga. No hay una cantidad de metros y ahora te voy a explicar un principio básico. Ajá. Cuando tú sales de tu casa, tú tienes tu propiedad privada. ¿Estás de acuerdo que tú en tu casa tienes un zaguán puerta y lo llamas de adentro de ese zaguán para adentro, de tu casa lo llamas propiedad privada? Todo lo que está fuera de tu puerta, hasta la banqueta, aunque tú la hayas construido, se llama vía pública. Claro. La cual no puedes privatizar, no es de tu pertenencia. Repito, hasta aunque tú hayas pagado la banqueta, no te pertenece, es un paso público y es vía pública. En toda la República existe algo que se llama Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, en la vía pública, tú no tienes autoridad para detener un acto, para hacer actos de investigación, para ir a investigar un evento. Para eso está la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, cuando ocurre un evento, a ellos son a los que les compete hacer esto. ¿Sale? Y te argumentan y que si el niño trae el uniforme y si tú traes el uniforme y si tú traes colgando la credencial, no, que entonces mejor casi decían, pues entonces hay que cambiarnos de ropa, hay que ponernos una máscara, hay que desuniformar a los niños. No. Si tú como ciudadano, porque ya cuando sales también de las barreras de la puerta ya no eres un docente, ya no le puedes decir tampoco al niño, haz tu tarea, vístete, brinca, haz 20 lagartijas. No. Tu autoridad se termina por completo. Entonces, tú como ciudadano, exacto, en cuanto salimos, si de manera voluntaria tú quieres hacer una llamada al 911, llamar a seguridad pública porque estás viendo una riña, ya eso es otra cosa. Pero no tienes ninguna obligación legal, no hay ningún artículo ni documento. ¿Sabes por qué te respondí eso? Porque pensé que funcionaba igual que como en un empleo, ¿no? Que es como cuando un accidente de trabajo se considera así porque aunque vayas en el trayecto... Pero ahí quien te beneficia no es tu alumno ni tus compañeros de trabajo, es un patrón. Él es el que carga con la responsabilidad de indemnizarte en caso de un riesgo laboral o el famoso trayecto a casa. Sí, pero ellos no son tus empleados, tú no eres su empleador. Entonces, ocurre un hecho en la vía pública, le toca a seguridad pública intervenir. Y esto... Hubo una inspectora que me lo debatió en una conferencia, se puso un poco enérgica y al fin le dije, inspectora, nada más dígame en qué artículo lo dice y yo estaré encantado de analizarlo porque seguramente está incompleto. Entonces, bueno, se quedó un poco inconforme, no le agradó tal vez la respuesta y el cuestionamiento. No vengo aquí a debatir ni a ridiculizarla, es que reflexione porque hemos heredado costumbres de dichos, de mitos, así como el mito del chupacabras, como el mito de la Llorona, pues tenemos un mito de que a 50, 500, 200 metros. Y lo damos por hecho, ¿no? A veces, y lo damos por hecho, regañamos y le metemos el miedo a la gente de que no lo hagan. Pero no tenemos el fundamento legal, entonces no existe ninguna regla que diga que a nosotros nos toque. Los mismos maestros se han atribuido, se han adjudicado ese problema que no nos compete. Y lo mismo pasa con el acoso cibernético.
Cuando ocurre fuera de la escuela, en tiempos fuera de la escuela, no nos compete a nosotros. El padre fue el que le regaló, le compró un dispositivo, le tiene que instalar sistemas de seguridad, le tiene que dar esta educación, porque él fue quien le compró ese celular, nosotros no se los regalamos. Es cierto. Entonces, al final son comunicaciones privadas. Tú no puedes abrir y pásame captura, eso ya es violar su privacidad. Entonces, las evidencias de esto no me las puedo yo pedir. A ver, desbloquéame tu celular y voy a ver qué tanto. Señor, esto ocurrió fuera del horario, ocurrió en un dispositivo privado. Oiga, pero es que sí fue en la escuela. Bueno, también tendría que ser el docente que no sea consciente o que no vigile su grupo. Pero también se ocurre, no sé, en los baños. Ahí siempre, oiga, yo no puedo vigilar los baños que hace o que no hace su hijo. Al final, usted tenía que haber controlado y si no, al final puede ir a un ministerio público a levantar una denuncia a la policía cibernética, si es que usted lo que conveniente. Tenemos que saber cómo deslindarnos de cosas que no están en nuestro tramo de competencia, porque la gente sigue autoatribuyéndose las cosas. Sí, es cierto, es cierto. Y tengo miedo. Y mi supervisor, no supervisor, te repito, a supervisores, a inspectores, a directores les he dicho dónde dice. En una conferencia, de hecho, no me dejaron decirlo. Dice, oiga, mismo docente dicen, no, a ver, le voy a hacer la respuesta, no sé si le agrada. Y me dice la que me contrató, no se los diga, mejor que sigan creyendo que es su responsabilidad, ¿no? Entonces digo, bueno, no fue agradable escuchar, porque como sea, yo lo digo en mis conferencias, ya las privadas, y pues ya ellos tendrán que analizarlo. Pero no existe tal regla. Mira, qué bueno que lo aclares. Sí, porque luego también solemos pensar, ok, sucede entre a lo mejor dos compañeritos, que no sucede en la escuela, sucede a lo mejor en sus casas, y pensamos porque ya son alumnos de la institución, pues quizá nos corresponde a nosotros, ¿no? Pero pues, ahora que lo dices. El bullying en casa. Son niños que se pelean cuando llegan a casa porque ven en la misma privada, en la misma condominio, y como son compañeros de escuela, creen que nosotros tenemos y no. Las agresiones tienen que ocurrir dentro de la escuela para que entonces sean consideradas acoso escolar. Muy buena clase. Ya si se agarran a golpes, se pelean en las cerradas, en un partido de fútbol Chivas América se agarran a golpes alumnos, tienen que ir a un ministerio público, tienen que ir a seguridad pública. Maestro, pues estamos aprendiendo mucho con lo que nos estás diciendo. Me restan por ahí un par de preguntas. Si tú pudieras dar así en general como algunos consejos prácticos para los maestros, quizá para prevenir algunos conflictos que a lo mejor sean de los que se dan mucho o lo más común, ¿qué pudiera ser? Algo que les pudieras decir. Muchas personas les están vendiendo bitácora. Yo te hago tu bitácora, ya tengo una bitácora llena de crayolas, llena de muchas cosas. La bitácora, ese cuaderno por sí solo, no va a tener ningún efecto. Lo que tiene que aprender el docente, director, orientador hasta el conserje es redacción jurídica, que es muy distinta. Y redacción jurídica no tiene que ser que se aprendan artículos de memoria. Un ejemplo simple. Yo tengo un accidente automovilístico. Si yo digo choqué a una moto, es muy diferente a decir la moto se impactó contra mi vehículo. Son dos cosas distintas. En la primera yo estoy diciendo que yo lo impacté a él, y en la segunda estoy diciendo que él fue el que me impactó a mí. Ahora lo trasladamos a la escuela. Yo le invito al alumno, oye, cometiste una falta de respeto, pide una disculpa. Una cosa es decir, forcé al alumno a pedir una disculpa, a simple y sencillamente decir, el alumno pidió disculpas. Punto final. Es que yo lo forcé, es que usted no forzó a nada, usted simplemente promovió un valor cívico, que es pedir disculpas. Entonces, hay cosas que no debemos poner en un escrito. Entonces, quien esté buscando bitácora, no porque yo dé cursos, cómprense los que ustedes quieran, pero no asuman que el que les vendan una bitácora en X cantidad o hasta se las regalen va a resolver su problema. Les tienen que enseñar a llenarla. Entonces, a mí me han pedido, maestro, yo no tengo tiempo para su curso de 10 horas o de 3 horas. Ya véndame la bitácora, lo que cueste. Miren, no les sirve de nada. No funciona así. Si la quiere, se la regalo. Realmente sería gratis. Porque es una hojita que tiene unas casillitas. Lo que yo le tengo que enseñar es cómo llenarla, qué poner, qué no poner, qué tipo de declaraciones van a hacer ver que usted está siendo culpable, omiso, o que es una persona irresponsable o inconsciente de su entorno. Entonces, aprender redacción. Y es a través de la práctica. De que hagan citatorios. A veces el docente tiene miedo. Hay docentes que llevan de todo el ciclo 2 citatorios en el ciclo. Entonces, nada más 2 veces tuvo problemas, nada más a 2 familias tiene involucradas en un conflicto.
tenemos conflictos casi todas las semanas. Entonces hay que llamarlos, hay que perder ese miedo de no va a venir y es la mamá que tiene fama, es la mamá que es abogada, que es maestra, que es directora de un que colegio, trabaja en tal lugar, ¿no? que es de la UAMAS y que es del jurídico de la SEP. Tenemos que hacerlo, porque si no, aquí hay un proverbio maya que yo siempre les pongo a los maestros cuando me dicen que por qué cito yo a tantos alumnos o padres cuando yo soy docente. Este proverbio maya dice, el hombre le teme, digo, no es porque sea de género, así está, la humanidad le teme a todo lo que no conoce. Entonces se van a crear un juicio, ay, la maestra Estela, miren su mirada, se ve que descuartiza niños en el desayuno. Cuando ya un día tú me mandes a citar, mire, el citatorio no es para sancionar, es una acción preventiva. Su hijo ya van 3 veces que no me trae el cuaderno y el libro de inglés. Entonces en la clase pues él no realiza, yo ya le he prestado hoja, le he prestado un bolígrafo, pero al final él está perdiendo sus conocimientos y también esta dispersión causa que él juegue, que platique, que le arrebate las cosas a los niños. Entonces no hay sanción el día de hoy. Quiero que usted hable con él, que le mande su lapicera, sus materiales, para que podamos trabajar. Lo resuelves en menos de 15 minutos y el papá dice, me avisó antes de reprobarlo. Desde el primer momento que él vio, él usó su ojo de águila, me avisó que mi hijo anticipó y a futuro va a tener problemas. Qué bueno que me lo dijo. Entonces, si empiezas con citatorios como esos, no vas a tener conflictos. Pero si ya vas a citar a un padre, tú tuviste al alumno unos 6 meses y en diciembre le dices, descalabró a otro niño y tiene que pagar 8,000 pesos de curaciones, obviamente el papá ya va así con las garras preparadas. Pero este niño no llegó y descalabró al niño nada más así. Tuvo que haber algo antes. Con faltas de respeto, empujoncitos y que escupo y que hago caras, hago gestos con los dedos. Un alumno siempre va a medir el terreno. A ver, voy a hacer algo malo y voy a ver cuántos minutos se tarda Estela Enríquez. Escalando. Va a ir escalando. Sí. Y por último, a lo mejor ahorita esos docentes o maestros que ya estén pasando por alguna violencia laboral, acoso, llámese cualquier tipo de cosas que pueden suceder y que tengan miedo de hablarlo, de denunciarlo, ¿qué les dirías, maestro? Pues sí da miedo. Yo también en algún momento, y ya siendo abogado, me llegó a dar miedo. Esa es una realidad. Sí. No son los únicos. Abogados, policías, doctores, personal de altas, todo mundo, el miedo es una parte de nuestra naturaleza humana. Pero tienen que aprender a que el miedo no los paralice. Todo conflicto que tengan hoy se va a poner peor dentro de 30 días. Si ustedes no dicen nada, si ustedes no actúan, como la enfermedad. A mí me salió un abscesito de grasa aquí en la mano, cuidado, porque se puede convertir en un tumor. Entonces, lo más conveniente, busquen asesoría legal, pidan ayuda. Obviamente, sí, fíjense un poquito en el background, en el expertise de la persona que los está asesorando. Sí, fíjense en sus actos, en su trayectoria. Y bueno, pues pidan el apoyo. Ahora, si no, pues aprendan autodefensa legal. Hay muchos documentos. Y bueno, yo a esto es a lo que me dedico, a dar asesoría y sobre todo autodefensa legal. Yo tengo una frase para mi gente, yo no tengo clientes, yo tengo alumnos. Y esos alumnos, tarde o temprano, tienen que aprender a defenderse. Yo le enseño a la gente en el proceso cómo ir haciendo las cosas para que algún día, aunque yo no esté, ellos se puedan defender, ya sea en cursos o directamente en asesorías. Yo ya le voy diciendo al cliente, en caso de que yo no esté, en caso de que yo no le tome la llamada, en caso de que usted no me pueda avisar, hace esto y esto y esto. Esas las armas, ¿no? Así es. Si alguien quiere contactarte, maestro, déjanos por ahí algunos datos tuyos, redes sociales. Bien, correo. En redes sociales tengo 3 nada más, que es TikTok, YouTube y Facebook. Y en todas me van a encontrar como el abogado de los maestros. Muy bien. Tengo no solamente marketing, tengo tips jurídicos, les voy enseñando paso a paso. Por ejemplo, tengo una serie de 10 videos de TikTok donde les enseño a hacer una bitácora y que es gratis. Tengo conferencias de 1 o 2 horas gratuitas en YouTube, que es donde me puedo extender más por la capacidad de megas que tiene, y también doy asesorías de accidentes de acoso laboral. En Facebook van a encontrar testimonios de alumnos graduados, incluso hasta algunos sus fotografías de la graduación, de cuando celebramos algún curso. Y también tengo mi teléfono, que es el 55 71 74
7408. Me pueden mandar un WhatsApp o marcarme y agendamos una asesoría si es lo que necesitan en cualquier estado de la República que esté. Nos sentamos en Zoom, yo voy redactando lo que me piden, me van dictando ellos en todo momento ven mi pantalla, si es que ven que no estoy jugando a TikTok o a Candy Crush, se dan cuenta de que estoy trabajando, buscando fuentes bibliográficas, artículos, y terminando su contestación, denuncia, queja, apelación, se las mando para que ellos mismos la entreguen. Entonces llevan control total de su proceso. Yo no les aplico eso de que deposíteme 20 y entonces, híjole, el magistrado, el juez, el de la Guamasi no llegó y me tiene que volver a pagar la gasolina. No. Terminamos, yo le doy las indicaciones, el mismo maestro va, inicia su proceso y a él directamente le dan la respuesta. Ok, maestro. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Pues primero, gracias, Estela. Qué bueno que hayas creado tu espacio, Voz Docente. Ya te estaba siguiendo, ya había visto las entrevistas de muchas personas. La más reciente que vi fue la de una compañera que decía que ella había tenido cuestiones de ansiedad por tanto trabajo que tenía en una, no sé si era un camp o al menos una escuela con niños con necesidades especiales. He atendido casos de maestros de camps. Tengo una alumna de la que me siento muy orgulloso que realmente tenía un caso muy parecido al de la compañera. Sí. Le empecé a dar los cursos, las capacitaciones y empezó pues sí como tigresa a defenderse, a argumentar, a oponerse a las opiniones de su director y de los padres de familia. Y bueno, empezó a marcar mucho respeto y se convirtió en una de mis mejores alumnas, esa compañera. Entonces recordé a través de su testimonio de tu entrevistada a esa alumna que yo tengo, de la que me siento muy orgulloso. Y sí, vi tu programa. Qué bueno que tengas este espacio, qué bueno que le estés brindando al magisterio estas oportunidades de expresarse, de desahogarse y que de paso puedan compartir una experiencia para que los demás aprendan de esas experiencias. Entonces yo me siento muy contento, siempre estaré a gusto en tu programa y si me quieres invitar otras veces y ya tocamos otras temáticas específicas, pues con muchísimo gusto podemos dar algunas incluso simulaciones de conflicto para que los maestros se saquen su cuaderno y se pongan a hacer algo, o sea, no nada más platicar, sino que es algo interactivo. Saque su cuaderno y tiene 5 minutos para resolverme este conflicto entre alumnos. Sí, estaría perfecto, maestro. Ok, pues muchísimas gracias otra vez por ese tiempo que te tomaste. Sé que estás bien ocupado, entonces doble agradecimiento. Y sí, pudiéramos hacer una segunda invitación cuando gustes. Este es tu espacio también. Y pues allá en casa, síganse suscribiendo, sigan compartiendo este contenido, porque obviamente gracias a ustedes esta Voz Docente está llevando cada vez más lejos. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Muchas gracias, bye.